tardes a todos. Primero que todo agradecer a Armedas por la invitación que me han hecho a compartir con ustedes pues unos minutos en relación a uno de los temas en el cual he dedicado más esfuerzo en investigación, y a pesar de ser un tema, digamos, terriblemente específico, como es la tuberculosis, es un tema también relacionado con lo que el doctor Luciano Vélez nos comentaba hace un poco, que es la pobreza. Algunos datos de contextualización antes de comenzar la charla en relación con tuberculosis. Es una enfermedad transmisible tan antigua como la humanidad. Donde hay conglomerados humanos, ahí hay tuberculosis. Donde hay conglomerados humanos y hay pobreza, ahí hay más tuberculosis. Y de eso no está exento pues ni nuestro país, ni nuestro departamento, ni nuestra ciudad. De hecho, Medellín es la ciudad que más reporta casos de tuberculosis pues en Colombia. Es importante también señalar que la tuberculosis era la enfermedad infecciosa que más muertes causaba en el mundo. Sí. Sonido. Gracias por confirmarlo, sí. Que más muerte causada en el mundo, empezando el siglo XX y finalizando el siglo XX, y ahora en esto que llamamos del siglo XXI, aún la tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más muertes causa en el mundo. Entonces está lejos de ser un problema solucionado. En el contexto global mueren 1,5 millones de personas al año por tuberculosis, y se reportan alrededor de entre 8 millones y 9 millones de casos nuevos de tuberculosis en el mundo. Y por supuesto, para volver a lo de la pobreza, esta enfermedad particularmente afecta a los países con menos recursos económicos. Entonces, ¿por qué diagnóstico de tuberculosis? Pues porque una de las estrategias para el control de la tuberculosis, y señalada por la misma Organización Mundial de la Salud, es que una de las estrategias es el diagnóstico oportuno de la tuberculosis. Diagnosticar oportunamente la tuberculosis quiere decir que ese paciente va a tener un tratamiento oportuno, ojalá, y que ese paciente no va a seguir transmitiendo, si tiene una tuberculosis pulmonar, no va a seguir transmitiendo la enfermedad a su entorno o laboral o familiar. Entonces el diagnóstico sigue siendo muy importante en tuberculosis. Sin embargo, en pocos años ese diagnóstico que conocíamos de tuberculosis, que dijéramos es que es el diagnóstico que estábamos acostumbrados, que es la microscopía, que es un método muy bueno para hacer un diagnóstico de tuberculosis pulmonar, pero no es bueno para hacer diagnóstico de otros tipos de tuberculosis, como la tuberculosis extrapulmonar. Y esa microscopía tiene un poco más de 100 años de haber sido descrita y estar siendo utilizada. Otro elemento importante de cómo hemos diagnosticado tuberculosis, pues son los cultivos. Y los cultivos ya se hacen comúnmente en muchas partes, en muchos laboratorios, pero todavía en Colombia no tiene establecido que todo paciente con una sospecha de tuberculosis debe tener una microscopía y debe tener un cultivo. ¿Por qué el cultivo? Porque el cultivo es mucho más sensible que la microscopía. La microscopía, en términos generales, tiene una sensibilidad hasta el 60%, pero el cultivo puede tener una sensibilidad mayor incluso, que se acerca al 90% en las formas pulmonares. Entonces, cuando uno va a poner estos métodos, dijéramos, que conocemos, y los va a poner estratificados de acuerdo a los niveles de atención, entonces uno dice, en primera atención, niveles periféricos, hay una microscopía, por lo menos hay un microscopio, hay una persona en laboratorio haciendo microscopía. Es muy bueno para tuberculosis pulmonares, por lo menos para el 60%
de tuberculosis pulmonar en adultos, pero no es bueno para otros tipos de tuberculosis que les mencionaba. En un nivel intermedio regional debía haber microscopía y deben haber cultivos tantos en medios sólidos y en agares que hemos utilizado por muchos años, que son basados en huevo, como lobo stengensen o gaguacudo, etcétera, y en un nivel central de referencia, un nivel central o de referencia o laboratorios de referencias o nivel central debía haber la microscopía de los cultivos, pero también se deben hacer las pruebas de sensibilidad tanto a medicamentos de primera y segunda línea, que son muy importantes para dirigir el tratamiento, para identificar pacientes con multiresistencia, o sea que sean resistentes a rifampicina y isoniazida, o incluso pacientes que tengan una forma de tuberculosis que es la tuberculosis con resistencia extendida, que son resistentes a isoniazida y rifampicina, pero también son resistentes a medicamentos de segunda línea. De hecho, que se denomina eso de resistencia extendida, XDR, en Colombia ya se han descrito un número importante de casos y aquí en la ciudad tenemos pacientes con esas formas de tuberculosis con resistencia extendida que realmente tienen muy poquitas posibilidades de tratamiento y que el tratamiento tenga un efecto favorable en ellos. Entonces, estratificando eso, sería la búsqueda de casos en ese nivel periférico, referencia para tratamiento, para los programas de control de tuberculosis, y esos, el nivel de referencia realmente no debe hacer diagnóstico, sino que hace encargado de la vigilancia epidemiológica. Entonces uno con una microscopía tiene un resultado en 24 horas, un resultado que puede ser o positivo o negativo, o si no lo hace pues no va a tener resultado, pero puede tener acceso a un diagnóstico de tuberculosis en 24 horas. El punto cambia cuando entonces ya, si ese paciente necesita cultivo, si la microscopía negativa necesita cultivo. Entonces, el cultivo descartaría a ese paciente como si tuviera una tuberculosis, pero el positivo, entonces, confirma la tuberculosis o detecta la tuberculosis si la microscopía no la había detectado y hay que hacer pruebas de susceptibilidad. Y esas pruebas de susceptibilidad van a definir la multiresistencia que les decía o van a definir resistencia a otros medicamentos diferentes, pues a isoniazida, a rifampicina, van a decir que es susceptible. Pero eso va a tardar 1 a 6 semanas. Que cualquiera de nosotros como médico esperemos un resultado de este flujograma puede tardar entre 1 a 6 semanas, más cercano a 6 semanas que a 1 semana. Y esas pruebas de susceptibilidad, por ejemplo, a medicamentos de segunda línea, para definir si hay resistencia a esos medicamentos, pueden tardar entre 2 a 8 semanas, para definir si el paciente tiene una resistencia extendida o si no tiene una resistencia extendida, y eso define el tipo de tratamiento que le vamos a hacer a ese paciente. Entonces, con los métodos que estamos utilizando hasta ahora, denominémoslos fenotípicos, podemos obtener resultados desde 24 horas hasta 8 semanas se pueden demorar los resultados para esta parte del flujograma. Entonces les decía que el diagnóstico de tuberculosis ha cambiado y ha cambiado drásticamente, tal vez en los últimos 10 años. Y ha cambiado drásticamente porque se han introducido una serie de métodos moleculares. Y esos métodos moleculares, entonces uno, ¿qué esperaría de esos métodos moleculares? Uno esperaría saber qué agregan a esa microscopía, cultivo, pruebas de sensibilidad, dijéramos, métodos fenotípicos. A uno le gustaría saber qué pueden reemplazar. O sea, un método molecular puede reemplazar uno de los métodos que habíamos mencionado, y lo otro que es más importante es qué costo tiene, porque el costo tiene que ver con el acceso. El costo, mientras más costoso es una prueba de laboratorio, para llegar a un diagnóstico, más difícil es el acceso de los pacientes a esa prueba. Entonces, con pruebas moleculares, esas son las preguntas que nos hacemos. Hay varios tipos de pruebas moleculares. Estas son pruebas moleculares para el diagnóstico de tuberculosis que ya han sido avaladas por la Organización Mundial de la Tuberculosis.
y con, dijéramos, sugerencias específicas de cómo usarlas. Uno de los más importantes, que tal vez algunos de ustedes hayan ya tenido contacto con eso, es una prueba molecular, que es un ESPER. Vamos a hablar un poco enseguida de ella. Es basada en una PCR en tiempo real, diagnostica tuberculosis activa, pero además detecta la resistencia a rifampicina, únicamente a rifampicina. Pero es muy importante que detecte la resistencia a rifampicina, porque la mayoría de los pacientes con resistencia a rifampicina van a tener también resistencia a isoniazida. Y ese paciente puede ser un potencial paciente con una tuberculosis multiresistente. Hay otra prueba molecular que se llama el Genotype, una PCR convencional, detecta tuberculosis activa y puede detectar resistencia a rifampicina a isoniazida. Y estos son los tiempos. El ESPER da, los resultados no deben tardar más de un día. En el segundo día ya el médico debe tener el resultado generado por esta prueba. Para esta prueba sí se necesitan al menos 48 horas. Para esta prueba, que es de esta misma casa comercial, para detección de resistencia a medicamentos de segunda línea como fluoroquinolonas o uno de los inyectables, demora también 48 horas. Y hay otra prueba relativamente nueva también que está avalada por la Organización Mundial de la Salud, que se llama LAMP, de la sigla en inglés de Loop Amplification, o sea, amplificar en bucle. Tienen estos datos de sensibilidad, de especificidad y se demora también un día. Fíjense que los datos de especificidad son mayores que la sensibilidad, y esos datos de sensibilidad de especificidad quiere decir ¿qué debo pensar yo como médico de un resultado positivo? Si tiene una alta especificidad, ese resultado positivo tiene una alta probabilidad de que realmente sea positivo, porque la especificidad está dada por el número de falsos positivos. Es alta especificidad, muy pocos falsos positivos. Entonces, un resultado positivo en un reporte de laboratorio es un resultado que puede ser muy confiable, de acuerdo también a la prevalencia de la enfermedad. Y la sensibilidad, en cambio, es la capacidad de detectar los verdaderos positivos. Entonces, si la sensibilidad es un poco menor en algunas de estas pruebas para detectar resistencia o para tuberculosis, entonces quiere decir que un resultado negativo, dijéramos, puede ser un falso negativo. Entonces la especificidad es muy importante en estas pruebas, incluso mayor que la sensibilidad. Unas pocas palabras de cómo funcionan estas pruebas. Este es el Genotype, es una PCR convencional. De la muestra del paciente hay que extraer el DNA, hay que hacer una amplificación, digamos, convencional por PCR de ese DNA, y eso posteriormente se ponía a reaccionar con una tira, donde por un método de hibridización detecta si hay Mycobacterium tuberculosis en esa muestra, o si hay sensibilidad o resistencia a rifampicina, y hay isoniazida al detectar las mutaciones. Las recomendaciones de la OMS para esta prueba, que está aquí, varios laboratorios la ofrecen aquí en Medellín, incluso el laboratorio departamental, es que se debe usar para muestras esputopositivas, o sea, para pacientes que tienen microscopía positiva, que tienen un SIM-Nielsen positivo, que tienen entre 1 a 3 cruces positivas. O sea, ese paciente por microscopía ya está detectado como positivo. ¿Qué agregaría una prueba que lo detecta, dijéramos, adicionalmente como positivo? Lo que agregaría es que esa prueba por medio de esa prueba se pueden detectar la sensibilidad de isoniazida a rifampicina. Esta recomendación es condicional por la Organización Mundial de la Salud y tienen estas aclaraciones particularmente con los resultados de isoniazida sensible que hay que tener en cuenta. Es una prueba que está disponible, una prueba que da resultados en 48 horas. El otro sistema que es tal vez el más usado, lo que se llama el ESPER. Esto es una revolución en el diagnóstico de tuberculosis. ¿Por qué? Porque utiliza un cartucho, la muestra del paciente, directamente el paciente tiene un tratamiento previo de unos pocos minutos y se inocula en este cartucho. Y en ese cartucho ocurre todas las pruebas que se necesitan. Una PCR en tiempo real se denomina. O sea, el cartucho se mete en la máquina y la máquina hace el proceso de esa muestra en todo ese cartucho,
y realmente el operador, la persona en el laboratorio, no tiene que intervenir más hasta que salga un resultado proporcionado por la máquina diciendo hay tuberculosis, hay Mycobacterium tuberculosis, no hay Mycobacterium tuberculosis, hay sensibilidad a rifampicina, no hay sensibilidad a rifampicina. Y esto lo hacen 2 horas. La otra ventaja de esto es que no se necesita un laboratorio con todas las áreas de confinamiento necesarias cuando uno procesa cultivos para Mycobacterium tuberculosis, porque se generan muy poquitos aerosoles y de hecho esta prueba es una prueba que por lo menos Sudáfrica y algunos países de África y Brasil están reemplazando, todos los puestos de microscopía lo están reemplazando por esta pequeña máquina. Eso todavía hay que observar cómo les va a esos países, porque cambiar un microscopio por una máquina de estas quiere decir es qué tan confiable es la energía eléctrica, necesita una buena fuente de energía eléctrica, qué tantos recursos hay para comprar la prueba es más costosa que una microscopía, y también qué recursos hay para hacerle mantenimiento a una máquina de estas que pueden ser recursos considerables para un primer nivel. Pero revoluciona el diagnóstico de tuberculosis esta prueba molecular. En 2 horas, con una buena sensibilidad y una mejor especificidad, dice si hay Mycobacterium tuberculosis o no y si hay resistencia o no a la rifampicina. Esto es lo que dice la OPS de cómo se debe utilizar esta prueba. Sospecha de multiresistencia en adultos y niños se puede utilizar como única prueba. A este nivel, en hospitales, centros de salud con alta demanda y con una recomendación fuerte, o sea, una evidencia sólida para hacer esta recomendación. En adultos o niños con HIV y sospecha de multiresistencia, como primera prueba diagnóstica. Esta prueba, dijéramos, es una de las pruebas moleculares que poco a poco nos van a reemplazar los cultivos, y ya están reemplazando la microscopía, como en estos casos, para utilizarlo según la OPS en estos niveles, con una evidencia sólida. En sospecha de tuberculosis con BK negativo, tuberculosis pulmonar, y con anormalidades en los rayos X, debe hacerse como prueba adicional después de microscopía, en lugar del cultivo, por ejemplo. Y en las tuberculosis extrapulmonares, particularmente en meningitis tuberculosa, es la primera recomendación para diagnóstico por la OPS y la OMS, utilizar esta prueba ESPER. La ventaja que tiene esta prueba sobre los cultivos es que los cultivos en tuberculosis extrapulmonar no son tan sensibles como en tuberculosis pulmonar y toman mucho más tiempo en proporcionar un resultado. Y esta tecnología lo proporciona en 2 horas. Esta es una nueva versión de esta prueba que se llama el Ultra, el ESPER Ultra, y lo importante es que tiene el nivel de detección, estos son unidades formadoras de colonia, ya cercano al cultivo, o sea, la sensibilidad se acerca a la del cultivo. Eso va a plantear otras dificultades, pero que no me voy a detener en ellas, pero por lo menos ya esta tecnología comienza a manejar sensibilidades y especificidades, más sensibilidades, dijéramos, cercanas a los del cultivo. Y la otra tecnología avalada por la Organización Mundial de la Salud es la LAMP, que viene de esta sigla en inglés, y tiene la ventaja es que es una amplificación de ADN, pero se hace de una forma isotérmica. ¿Qué quiere decir isotérmica? Que no tiene las variaciones que se necesitan en una PCR convencional, y al no tener esas variaciones no necesita un equipo, dijéramos, relativamente sofisticado como la PCR convencional. Entonces, maneja dos tipos de temperaturas. Hay una forma de colectar la muestra, de procesar la muestra, se pone en la máquina y finalmente la interpretación es al ojo, es decir, qué es positivo o qué es negativo de acuerdo a una fluorescencia que se observe. Esta tecnología es avalada por la Organización Mundial de la Salud. Estos son los aspectos básicos de ella, pero no me voy a detener en ella, y estas son las recomendaciones de la OMS para usarla. Puede ser usado como reemplazo en microscopía para diagnóstico de tuberculosis pulmonar en adultos con signos y síntomas, porque
mejora la sensibilidad de la microscopía. Y puede ser como prueba adicional a la microscopía en estas situaciones, aunque la evidencia es muy baja calidad, no hay muchos estudios todavía pues que evalúen esta prueba, y aplica en sitios donde la microscopía se pueda realizar, no reemplazan pruebas moleculares como el ESPER, no es clara su utilidad en pacientes con VIH y aplica solo para muestras de esputo de pacientes con clínica compatible con TB. Es una tecnología que todavía le falta, dijéramos, más evidencia, pero que probablemente en el futuro va a ser una de las tecnologías que reemplacen la microscopía en el primer nivel de atención, con las aclaraciones que hacíamos al principio. El costo que involucra cambiar una microscopía por una tecnología de estas. Entonces, dijéramos, en el primer nivel de atención, ya teniendo en cuenta lo mismo que veíamos al principio, pero con tecnologías moleculares, se haría la microscopía, se haría el ESPER o se haría la prueba de LAM. En el nivel intermedio se haría la microscopía, se haría la detección molecular de la resistencia, se haría ESPER, medios en cultivo sólido, y en el nivel central de referencia o laboratorios de referencia se haría pues toda la batería de pruebas. La ventaja de esto es que con estas pruebas hasta el ESPER nos demoramos 24 horas, al igual que la microscopía, pero considerablemente más sensibilidad por lo menos, serían 24 horas. Para definir si hay una resistencia a rifampicina, nos demoraríamos las mismas 24 horas utilizando el ESPER o utilizando estas pruebas Genotype o LIPA que les mencionaba, y posteriormente para definir si hay una multiresistencia o sea una resistencia tipo XDR, nos demoraría todavía 2 a 8, que pueden ser incluso meses. Las pruebas moleculares en resistencia a medicamentos de segunda línea, dijéramos, tienen todavía dificultades, y ninguna de las pruebas moleculares reemplaza totalmente las pruebas fenotípicas que tenemos. Bueno, esto es un camino interesante, dijéramos, en los últimos 10 años todas estas tecnologías moleculares se han introducido con un éxito, yo diría, importante, al punto de que varios países están reemplazando la microscopía por este tipo de tecnologías, y lo que es importante es que toda esta tecnología molecular sigue en desarrollo. Entonces, ¿para dónde vamos con esta tecnología molecular? Este es un panorama en el tiempo, donde vemos el desarrollo de algunas de estas. Esta es la línea del tiempo. Como ustedes ven, en el 2017 hay unas de estas que ya están, dijéramos, en prueba. Hay algunas de estas que están pendientes para avalar por la Organización Mundial de la Salud. En el 2018 se esperan otro buen número de pruebas, en el 2019, en el 2020. El panorama quiere decir es que la tecnología nos va a ayudar a hacer mejores diagnósticos de tuberculosis, pero el reto importante es que esa tecnología no aleje el diagnóstico de tuberculosis de los pacientes que los necesitan. O sea, que la tecnología no se convierta en una barrera para el acceso al diagnóstico de tuberculosis. Por último, entonces, ¿qué viene? La secuenciación total del genoma. Secuenciando el genoma totalmente con este tipo dijéramos, de flujo de trabajo, se hace el genoma desde la muestra del paciente, se hace la identificación de especies. Es Mycobacterium tuberculosis, es una Mycobacteria no tuberculosa. Sensibilidad a medicamentos, tanto de primera como de segunda línea. La parte de epidemiología molecular, la tipificación del aislamiento para identificar relaciones entre ellos y poder determinar brotes. Y incluso identificar contaminaciones cruzadas en el laboratorio que pueden ocurrir. Particularmente en esta publicación relativamente reciente, hicieron un estudio en Inglaterra y encontraron
que haciendo en varios sitios en Europa esta secuenciación total del genoma tenía estos costos. Particularmente, fíjense en este costo. Dijéramos, la secuenciación total del genoma, incluyendo primera y segunda línea de determinación de sensibilidad, tiene este costo, y hacerlo por el otro lado, haciendo microscopía, haciendo cultivos, haciendo pruebas de sensibilidad en medios de cultivos y haciendo genotipificación, tiene este costo. O sea, los costos no son muy diferentes. Estos costos están dados en libras y estamos hablando de un país en desarrollo que pone suficiente cantidad de recursos en salud pública en una enfermedad como la tuberculosis. Pero entonces los costos no están tan altos, y esto es una sola tecnología y estos son varios tipos de procesos en el laboratorio. En ese mismo número de Lancet Respiratory Medicine salió un comentario sobre ese artículo diciendo: está bien, una tecnología puede reemplazar todo y probablemente en el futuro puede reemplazar todo, pero esto hay que tener en cuenta. Hay que desarrollar métodos para hacerlo directamente de la muestra y no esperar el cultivo. No se conoce todavía el impacto de conocer la genotipificación, o sea, las relaciones entre los aislamientos para el manejo de brotes, y los datos están basados en países con buena infraestructura y recursos, pero la implementación en países que tienen pocos recursos dedicados a la salud sigue siendo un interrogante. Pero la promesa de la tecnología está. Un solo proceso, dijéramos, en el laboratorio, como la secuenciación total del genoma, para responder todas las necesidades diagnósticas en tuberculosis. Como comentario final, entonces, las pruebas moleculares indudablemente han revolucionado el diagnóstico de tuberculosis. En muchos países ya están de amplio uso. En nuestro país y aquí en Medellín, varias de esas pruebas se están utilizando de una manera corriente. En pruebas de sensibilidad para el diagnóstico, pero en pruebas de sensibilidad todavía no reemplazan totalmente las pruebas de sensibilidad, dijéramos, que utilizamos regularmente basadas en cultivos. Pero los retos pendientes importantes es el costo. Y ese costo, vuelvo y repito, porque me parece muy importante, que el costo de estas tecnologías, indudablemente, un paciente con tuberculosis habría que invertir todo lo necesario para hacerle un buen diagnóstico, para hacerle un buen tratamiento, para hacerle un buen control de la enfermedad. Pero en nuestros países el costo significa una barrera de acceso de los pacientes a estas tecnologías, a un mejor diagnóstico eventualmente. Entonces, todavía hay que responder eso, cómo estas nuevas tecnologías no se convierten en una barrera de acceso a los pacientes. Y ya con esto termino. Muchas gracias por su atención.